tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Señor Jesús, quisiera que hoy nos fijemos en una línea de la oración con la que empezamos la misa. Dice: Dios Todopoderoso, que en la abundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia. Los méritos y aún los deseos. Si nosotros leemos con esa clave la primera lectura, entendemos que así es. Adán está solo en el paraíso y aunque es quien ha sido puesto allí para administrar, para cuidar la creación, se siente solo. Y su soledad es la voz de algo que le hace falta. ¿Cómo responde Dios a su soledad? Dice el libro del Génesis, lo hace caer en un profundo sueño y mientras duerme le saca una costilla y entonces Dios crea a Eva. Y algunos dicen que la expresión de Adán es la primera poesía en absoluto. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y regresamos a lo que decíamos antes. Tú que sobrepasas los méritos y aún los deseos. ¿Qué está haciendo Dios entonces al crear a Eva? Sobrepasando los deseos de Adán, completando lo que él tenía como ese hueco profundo en su corazón de ser humano. Y entonces Dios crea una respuesta que sobrepasa sus deseos. No siempre pensamos así de las esposas.
o de los esposos. Porque la palabra Adán no solamente significa varón, significa ser humano. ¿Y eso qué significa? Que todos los seres humanos tenemos un profundo hueco en el alma que necesita ser llenado. Y eso genera, ese hueco genera en nosotros el deseo del otro, de alguien con quien tú puedas entender todo lo que Dios ha pensado para ti. Y entonces sí, como incluso decían los filósofos, encontrar la otra mitad perdida. ¿Quién es la otra mitad perdida? Esa persona que se convierte para ti en el reflejo de Dios. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y luego la bautiza, porque ese es el trabajo de Adán, donde se manifiesta su control sobre las criaturas, les pone nombre. ¿Y quién es el que pone nombre? Pues el que controla. También pasa con los apodos, ¿no? ¿Quién nos pone apodos? Pues alguien que ejerce un cierto poder sobre ti, si lo permites. Si no lo permites, no puede hacerlo. Pero aquí Adán está poniéndole nombre a todo lo que conoce y dice, esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Dicen los entendidos que la palabra que usa la Biblia para hablar de hombre significa, en su raíz más profunda, recuerda. ¿Qué tiene que ver eso? Recuerda quién eres. Recuerda de dónde vienes. Recuerda quién te creó. Y aquí nosotros no nos damos cuenta, pero Dios establece con ellos una alianza. Dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Y la mujer entonces es la que ha sido formada de la memoria agradecida de Adán. Y podríamos ponernos a profundizar mucho en el contenido de la revelación de Dios. Dios nos está revelando aquí, en esta pequeña línea, que los seres humanos no podemos ser llenados con las cosas creadas, que no hay una sola criatura que pueda llenar el corazón del hombre, solamente un igual. Hoy que estamos con todo el tema de la ideología de género y el empoderamiento femenino, la verdad es que hemos perdido de vista esta igualdad. En el sentido del equilibrio, los comentadores antiguos dicen que, y los rabinos dicen que Dios tomó de Adán la costilla porque no podía ser de los pies para que se sintiera inferior, ni tampoco de la cabeza para que se sintiera superior, sino de la costilla, porque es exactamente igual a él. Y nosotros lo hemos perdido de vista todo el tiempo. ¿Y qué estamos viviendo hoy? Pues como el efecto boomerang de siglos de dominación masculina. Cuando en el fondo Dios nos ha creado desde el principio, con el mismo principio y del mismo barro. Todos somos iguales. Ni uno es más, ni uno es menos. Todos somos iguales. Y en el fondo todos somos otra vez la manifestación del amor de Dios. Y Dios nos está enseñando que está escuchando nuestros deseos. ¿Se fijan? Por eso Adán ve concretado su sueño allí. Otros de broma dicen que Dios lo tuvo que dormir para que no le estuviera pidiendo, ponle aquí, quítale allá, arréglale, así no. Pero otros dicen también, la mujer es el sueño de Adán, la materialización de su deseo más profundo. ¿Es así desde el punto de vista de Dios? Sí. Pero ¿es así para el marido? ¿Es así para la esposa? Tenemos que decir que este proyecto de Dios, de que la unión del hombre y la mujer fueran una manifestación de su poder creador y una manifestación de su amor por nosotros y una manifestación de que Dios sacia los deseos más profundos de los seres humanos porque los escucha,
ha sido lo más atacado a lo largo de los siglos. Si se fijan, no hay relación humana más atacada que el matrimonio, y no por nosotros hoy, desde siempre. Por eso había la ley del divorcio en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Existía el divorcio en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento? Sí, aquí está. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Es la pregunta trampa, el 4, que los fariseos quieren poner a Jesús. Y Jesús se remonta al origen. A ver, ¿por qué está esa ley? Esta no es la versión donde lo dice. Moisés prescribió debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero al principio no fue así. ¿Por qué? Porque Dios otra vez materializó el sueño de Adán. Y entonces, si nosotros lo leemos en esa línea, tu esposo es la materialización de tus sueños y tu esposa es la materialización de tus deseos. Es una desgracia que nosotros a veces no alcancemos a profundizar aquí y entonces estemos perdiendo la brújula. Y ya la esposa no es la materialización de mis deseos, sino la tortura con la que Dios me va a llevar al cielo, ¿no? O el marido, la materialización, el látigo con el que Dios me ha castigado porque es mi cruz. No. Todas esas son perspectivas equivocadas. Pero otra vez, el tema esencial en el que quisiera que nos fijáramos no es solo el tema del divorcio como algo natural para nuestra cultura moderna, sino el pensamiento original de Dios. Y esto es tan complicado que cuando San Pablo comenta este texto o estas ideas en el Nuevo Testamento, acuérdense, San Pablo escribió antes que Marcos, o están por allí más o menos a la misma altura. El pensamiento de San Pablo es, esta es una realidad muy compleja y yo la refiero a Cristo y a la Iglesia. Y ahí es donde nosotros hemos perdido de vista que en Jesús, o mejor, que Jesús es el modelo perfecto del esposo. ¿Para qué está el esposo? Para entregar la vida por su esposa, de tal forma que le toca hacerla santa. ¿Y quién es la esposa? La materialización de la iglesia. ¿Cómo es la iglesia? Sí, esta esposa santa y pecadora, pero deseosa de encontrar a Dios. Otra vez hemos perdido de vista y entonces nos vamos a la parte fácil. Bueno, pues me divorcio. Bueno, pues me encuentro otro. Nosotros hemos perdido de vista la profundidad de lo que Dios responde a través de una esposa. Y la verdad es que, seamos honestos, cuando ustedes se casaron hace el tiempo que sea, difícilmente tenían estas ideas en su cabeza. A lo mejor hubo un montón de circunstancias que los llevaron al matrimonio, menos esta. ¿Quién eres tú? No solo la mujer que me atrae, no solo la mujer que me seduce, no solo el hombre que me completa. Eres la manera que Dios tiene de cumplir mis deseos. Nunca pensamos eso. Y a lo mejor a lo largo de la vida matrimonial también se pierde de vista. Y entonces vamos dejando que otras ideas se metan a nuestra cabeza porque son más fáciles. Otra vez, pero esta tentación no es nueva. Es tan vieja como los seres humanos. A la luz de estas ideas
creo que vale la pena que ustedes ahora piensen de modo concreto. Oye, entonces, ¿quién es mi mujer? ¿Cuánto la valoro como la manera que Dios tiene de responder a mi necesidad de ser amado? ¿Cuánto la valoro como la respuesta que Dios tiene de abrir mi corazón para que yo la pueda amar o pueda amar a alguien? ¿Cómo es que veo a mis hijos como la materialización de ese amor de esposos? Es como si el amor de los esposos tuviera que prolongarse y encarnarse en los hijos. ¿Cómo estás viviendo tu matrimonio hoy? ¿De veras tienes fe en el matrimonio? ¿De veras tienes fe en que Dios se manifiesta allí donde tú vives con tu esposo o tu esposa? ¿O no? ¿O te has dejado contaminar por otras ideas y a lo mejor te equivocaste al momento de casarte la primera vez y estás en la segunda o la tercera oportunidad, ¿no? Pero otra vez, ¿y qué está creciendo en tu corazón? ¿Cómo está mejorando tu corazón? ¿Cómo has madurado en tu proceso de crecimiento como persona para aceptar al otro, a la otra, tal y como es? Y todavía más grave, ¿qué estás transmitiendo a tus hijos? ¿Qué les estás enseñando? Porque si ustedes que son padres, no creen en la fidelidad en el matrimonio, en la felicidad en el matrimonio, porque parece que todo es una tortura, siempre con la misma, siempre con el mismo, siempre en el mismo ambiente. Si tú no crees en que que Dios te llama a ser feliz en el matrimonio y a cumplir tu vocación en el matrimonio, lo más seguro es que hoy también seas permisivo con tus hijos. No es tan grave. Piensa bien, cuídate. Pero no estamos fomentando esto. Dios sobrepasa tus deseos. Elige bien. Piensa bien. Y sobre todo, mira a Jesús y pregúntate, ¿tú estarías dispuesto a dar tu vida por esta mujer de veras como Jesús dio su vida por su iglesia? ¿O no? Si estás dispuesto, probablemente Dios te esté pidiendo, te esté regalando a esta muchacha como tu mujer. Pero si no estás dispuesto, no estás listo para casarte. Y si no estás listo para casarte, tampoco estás listo para darte permisos de ninguna naturaleza. Y luego, el Evangelio de hoy nos permite responder a la pregunta: ¿en la iglesia hay divorcios? La respuesta es no. Y entonces las causas de nulidad es un tema distinto. ¿Quién es el legislador del matrimonio? ¿La iglesia o Jesús? Jesús. ¿Y qué dijo él en el Evangelio de hoy? Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Por qué los divorciados vueltos a casar no pueden comulgar? Aquí está la respuesta. ¿Lo dice la iglesia? No. ¿Lo dice quién? El Evangelio. Y a la iglesia solo le toca custodiar lo que nos enseña el Evangelio. Me parece transparente, pero luego nos complicamos mucho al momento de aplicarlo en nuestra vida personal, porque es difícil. Es que fui casado antes, ¿qué puedo hacer? Iniciar un proceso de causa de nulidad. ¿Y qué es eso? Pues un proceso jurídico, legal, canónico,
para investigar si cuando te casaste lo hiciste conscientemente, libremente y voluntariamente. Si no fue así, entonces lo más seguro es que no haya matrimonio. Y a eso se le llama declaración de nulidad, no divorcio. En la iglesia no hay divorcios. Por eso la importancia de enseñarlo bien. Por eso la importancia de prepararlo bien. Por eso la importancia de vivir bien la experiencia del matrimonio. Pero otra vez, corremos el riesgo de quedarnos en la parte dura, difícil, compleja y olvidar lo que decíamos antes. A ver, ¿cuál es el sueño de Dios? Que tú encuentres a alguien, a tu Eva, que pueda llenar tu corazón. Que tú, Eva, encuentres un Adán que pueda llenar tu vida. Y entonces ayudarle a Dios en la creación de más seres humanos. Y si nos ponemos románticos, como dice la oración inicial, Dios no quiere estas crisis. Dios lo que quiere es sobrepasar los deseos nuestros. Y Eva es el cumplimiento de los deseos de Adán, el cumplimiento de los sueños de Adán, y Adán es el cumplimiento de los sueños de Eva. Y el proyecto final de Dios es que nos parezcamos a Cristo y a su iglesia. Oremos por los matrimonios. Es una vocación en la iglesia, es un misterio en la iglesia y es una institución muy atacada en nuestro tiempo. Guardemos un momentito de silencio.